¿Qué tiene más poder en el siglo XXI, las armas nucleares o los tratados internacionales que nadie respeta? Esta pregunta está a punto de sacudir las relaciones entre México y Estados Unidos de una forma que ningún analista convencional anticipó. Porque algo extraordinario está ocurriendo en silencio. México está evaluando seriamente la posibilidad de presentar una reclamación histórica basada en el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, un documento legal que nunca fue completamente cumplido. Y los números son asombrosos, más de 400,000 millones de dólares. Esto no es fantasía ni provocación diplomática casual. Es el resultado de cálculos legales precisos basados en obligaciones documentadas, ajustadas por inflación histórica e intereses acumulados durante 178 años. Lo que hace este momento históricamente significativo no es solo la magnitud de la cifra, sino el contexto geopolítico en el que surge esta posibilidad. Por primera vez en décadas, México no está solo. China, Rusia, India, Brasil, todos los miembros del bloque BRICS observan este desarrollo con interés estratégico profundo. Están construyendo alternativas reales al sistema financiero dominado por el dólar. Y México ahora tiene opciones que simplemente no existían hace 20 años. La pregunta central no es si México presentará formalmente esta reclamación mañana o la próxima semana. La pregunta es mucho más profunda. ¿Qué sucede cuando las reglas internacionales que Estados Unidos usa para sancionar a otros países se voltean contra Washington mismo? ¿Qué pasa cuando un tratado firmado hace casi 2 siglos se convierte en palanca geopolítica en el tablero de ajedrez del siglo XXI? Las respuestas afectarán directamente el valor de tu moneda, los precios que pagas cada día y el futuro del orden económico que hemos conocido durante más de 7 décadas. Soy Ricardo Wolf. Hoy vamos a analizar con profundidad una posibilidad que los medios convencionales están ignorando sistemáticamente, no porque carezca de importancia, sino porque revelarla implica reconocer cambios fundamentales en la arquitectura del poder global. Déjame explicarte el mecanismo desde su origen histórico. El 2 de febrero de 1848, al finalizar la guerra entre México y Estados Unidos, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Este documento está archivado en el Archivo Nacional en Washington y es completamente verificable por cualquier investigador serio. México cedió 1,36 millones de kilómetros cuadrados de territorio. No estamos hablando de tierras baldías. Estamos hablando de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y porciones significativas de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Tierras extraordinariamente ricas en recursos naturales. Oro que alimentó la fiebre del oro de 1849. Petróleo que construyó el imperio energético de Texas. Cobre que hizo de Arizona un centro minero crucial. Tierras agrícolas que convirtieron a California en la potencia alimentaria que es hoy. A cambio de este territorio, más de la mitad del México de entonces, Estados Unidos se comprometió formalmente a pagar 15 millones de dólares y asumir reclamaciones adicionales por 3,25 millones. Este compromiso quedó registrado en documentos oficiales que existen en archivos de ambos países. El artículo 12 del tratado detalla específicamente los pagos. El artículo 15 establece las compensaciones adicionales. Pero aquí está lo importante que necesitas entender. Esos 15 millones de dólares de 1848, calculados únicamente con inflación histórica documentada del dólar estadounidense, equivalen hoy a aproximadamente 500 o 600 millones. Eso es solo aplicando inflación básica, año tras año durante 178 años consecutivos. Ahora bien, equipos de expertos en derecho internacional han analizado algo que Washington preferiría que nadie examinara con cuidado. Si a esa deuda original aplicas intereses compuestos a tasas estándar, las mismas tasas que los bancos aplican a cualquier deuda no pagada, las mismas reglas financieras que tú enfrentas cuando no pagas tu hipoteca o tu tarjeta de crédito, la cifra se multiplica astronómicamente. Según esta metodología legal, que es disputada pero tiene fundamento defendible en tribunales internacionales, la deuda alcanzaría más de 400,000 millones de dólares. No es invención matemática. Es aplicar las mismas reglas que el sistema financiero global usa contra todos nosotros, contra el deudor más poderoso del planeta. Déjame darte perspectiva del valor real. California hoy tiene una economía de 3,9 trillones de dólares, la quinta más grande del mundo. Texas genera más de 2 trillones anuales. El oro extraído de California, el petróleo de Texas, el cobre de Arizona.
Trillones de dólares extraídos de territorios que México cedió por 15 millones. Y aquí viene la documentación que no puedes ignorar. En 1868, 2 décadas después del tratado, la Comisión Mixta de Reclamaciones entre México y Estados Unidos produjo un informe archivado en repositorios gubernamentales durante más de 150 años. Este documento, que puedes verificar tú mismo si tienes acceso a archivos históricos, detalla violaciones sistemáticas al tratado durante las 2 décadas posteriores a su firma. Documenta cómo Estados Unidos incumplió deliberadamente cláusulas específicas sobre compensaciones territoriales y protección de derechos de propiedad de ciudadanos mexicanos que permanecieron en los territorios cedidos. No estoy inventando esto. Los documentos existen. Los números son verificables. Los hechos históricos son innegables. Pero hay algo más fundamental que necesitas comprender sobre este momento específico. ¿Por qué hablar de esto ahora y no hace 10 o 20 años? La respuesta es estratégicamente simple. Porque ahora existe el respaldo necesario que antes no existía. Durante décadas, México enfrentó a Estados Unidos completamente solo. La hegemonía estadounidense era absoluta. Desafiar a Washington significaba muerte económica garantizada. Sanciones, bloqueos comerciales, intervenciones encubiertas. La historia de América Latina está llena de gobiernos que intentaron buscar caminos independientes y fueron destruidos por ello. Pero el tablero geopolítico cambió radicalmente en los últimos años. China se convirtió en el principal socio comercial de México. El comercio bilateral alcanzó más de 115,000 millones de dólares el año pasado, superando por primera vez al comercio con Estados Unidos en varios sectores manufactureros clave. Los BRICS están construyendo un sistema financiero alternativo funcional que no depende del dólar. Rusia demostró que una nación puede sobrevivir bajo las sanciones estadounidenses más masivas de la historia moderna. India está comprando petróleo ruso pagando en rupias, no en dólares. Brasil y Argentina negocian su comercio bilateral en monedas locales, eliminando al dólar completamente de esas transacciones. Arabia Saudita, el pilar histórico del petrodólar, está considerando aceptar yuanes por petróleo por primera vez en 50 años. El mundo está experimentando una transición del poder unipolar hacia un sistema multipolar ante nuestros ojos. Y en este nuevo contexto, México tiene algo que nunca tuvo antes: opciones reales de negociación. Decirle no a Washington ya no significa aislamiento automático. Existe una arquitectura económica alternativa emergiendo. No es perfecta. No resolverá todos los problemas. Pero existe. Y eso cambia completamente el cálculo estratégico. Ahora déjame mostrarte por qué esta posible reclamación tiene más poder del que parece a primera vista. No se trata principalmente de cobrar 400,000 millones de dólares en efectivo mañana. Se trata de credibilidad. Se trata de exponer una hipocresía monumental que sostiene todo el orden internacional actual. Estados Unidos ha construido su hegemonía global sobre la premisa de que defiende un orden basado en reglas. Washington congela 300,000 millones de dólares en activos rusos citando violaciones al derecho internacional. Impone sanciones devastadoras a Venezuela, Irán, Cuba, Corea del Norte, argumentando que no cumplen con normas internacionales. Exige que China respete tratados marítimos. Da lecciones constantes sobre el Estado de Derecho. Pero cuando se trata de sus propios tratados firmados hace 178 años, las reglas no aplican. Cuando México presenta los documentos, los números, el análisis legal basado en las mismas metodologías que los tribunales internacionales usan en otros casos, de repente los tratados históricos no tienen validez. Esta es la trampa perfecta. Si Estados Unidos rechaza completamente la reclamación sin siquiera negociar, confirma lo que muchos en el sur global ya saben: las reglas internacionales son herramientas para controlar a los débiles, no para limitar a los poderosos. Las sanciones son para ti, no para mí. Los tratados te obligan a ti, no a mí. El orden basado en reglas significa: yo hago las reglas, tú las obedeces. Imagina el mensaje que esto enviaría. Cada país bajo sanciones estadounidenses estaría observando. Venezuela, Irán, Rusia, Corea del Norte, Cuba. Todos verían la confirmación de que Washington aplica un doble estándar absoluto. Cada nación en América Latina, África, Asia con reclamaciones históricas similares estaría sacando sus calculadoras.
Bolivia podría reclamar compensaciones por recursos minerales extraídos bajo términos leoninos durante décadas. Venezuela por intervenciones documentadas en su industria petrolera. Ecuador por daños ambientales en la Amazonía. Decenas de países africanos por siglos de explotación colonial que continuó en formas neocoloniales después de las independencias formales. La caja de Pandora se abriría. No porque todos vayan a cobrar, sino porque el concepto mismo de que el poder determina qué tratados importan y cuáles no quedaría expuesto públicamente de forma innegable. La autoridad moral de Washington para sancionar, intervenir, dar lecciones, todo se desmoronaría. Y en geopolítica, cuando pierdes autoridad moral, cuando pierdes credibilidad, pierdes poder real. Los portaaviones no pueden bombardear la pérdida de legitimidad. Ahora bien, muchos dirán que esto es imposible, que México perdió la guerra y así funcionan las guerras históricamente. Es un punto válido. Las guerras se ganan y se pierden. Los territorios cambian de manos. Pero hay una diferencia crucial que necesitas entender. México y Estados Unidos no solo pelearon una guerra, firmaron un tratado con términos específicos. Si la guerra decide todo y los tratados no importan, entonces ¿para qué firmarlos? Pero si los tratados importan, si el derecho internacional tiene algún significado, entonces hay que cumplirlos completamente. No puedes argumentar que los tratados son sagrados cuando conviene y papel basura cuando no. Otros dirán que los 400,000 millones son matemática absurda, que nadie cobre intereses por 178 años en tratados internacionales. También es una crítica razonable. Pero déjame preguntarte algo. Cuando tú no pagas tu tarjeta de crédito, el banco te cobra 25% de interés anual sin problema. Cuando un país del tercer mundo debe dinero al FMI, los intereses se acumulan despiadadamente década tras década. Cuando Argentina entró en default, los fondos buitre persiguieron cada centavo con intereses compuestos en tribunales internacionales. Las mismas reglas financieras que el sistema capitalista global aplica contra individuos, contra países pobres, México las está aplicando contra el deudor más grande del planeta. Si los intereses compuestos no aplican a tratados históricos, entonces tampoco deberían aplicar a las deudas que África tiene con el FMI. Pero sabemos que sí aplican. La pregunta es, ¿las reglas son para todos o solo para los que no tienen bombas nucleares? Y también están los que argumentan que esto es propaganda china o rusa, que México está siendo manipulado por potencias rivales de Estados Unidos. Déjame ser claro en esto. Buscar opciones de negociación no es ser manipulado. Durante 70 años, México tuvo un solo socio comercial dominante. Washington podía dictar términos porque México no tenía alternativas reales. Ahora México tiene opciones. Comercio con China, inversión de Japón, tecnología europea, energía potencial con BRICS. Tener opciones no es traición. Es soberanía. Llamar manipulación al hecho de que México diversifique sus relaciones internacionales es básicamente decir que México solo es libre cuando obedece exclusivamente a Washington. Esa no es libertad. Es dependencia disfrazada de alianza. Quizás tengan razón los escépticos en una cosa. Quizás esta reclamación nunca se cobre completamente. Quizás Estados Unidos nunca pague los 400,000 millones. Es políticamente improbable en el corto plazo dado el clima actual en Washington. Pero aquí está lo que los escépticos no comprenden. El proceso mismo de presentar la reclamación, de forzar el debate público, de poner los documentos sobre la mesa, ya cambió el juego permanentemente. Ya abrió la conversación global sobre deudas históricas. Ya expuso la hipocresía del orden basado en reglas. Ya mostró a otros países del sur global que existen herramientas legales, no solo militares, para desafiar la hegemonía. Y hay consecuencias económicas reales que necesitas entender para tu vida cotidiana. Si esta situación escala, si México decide usar su leverage económico en esta disputa, el impacto será inmediato y directo en tu bolsillo. México exporta a Estados Unidos más del 80% de los aguacates que se consumen allí, aproximadamente 60% de los tomates frescos en ciertas temporadas del año, componentes críticos para el 30% de todos los automóviles fabricados en Norteamérica, y cantidades masivas de piezas electrónicas presentes en prácticamente todos los dispositivos que usas. Si México ajusta aranceles o flujos comerciales como herramienta de negociación, algo completamente legal bajo su soberanía nacional,
Los precios en supermercados estadounidenses aumentarían inmediatamente entre 15 y 25%. Para un hogar promedio, esto significa varios cientos de dólares adicionales cada mes solo en alimentos. El sector energético es aún más crítico. México exporta aproximadamente 600,000 barriles diarios de petróleo a Estados Unidos, casi el 10% de todas sus importaciones petroleras. Si México redirige ese petróleo hacia China, que ya expresó interés en comprarlo en yuanes, Estados Unidos tendría que buscarlo en otros lugares. Pero Venezuela, Irán y Rusia están bajo sanciones. Arabia Saudita reduce producción. No hay capacidad disponible para reemplazar 600,000 barriles diarios sin elevar precios. Una reducción del petróleo mexicano podría aumentar la gasolina en Estados Unidos entre 50 centavos y $1 por galón en semanas. El sector tecnológico también enfrentaría disrupciones severas. México manufactura componentes críticos, semiconductores, pantallas, baterías de litio, piezas para servidores. Apple, Tesla, Microsoft, Google, Amazon dependen de estas cadenas de suministro. Una interrupción costaría cientos de miles de millones en pérdidas. Y cuando estas corporaciones pierden, ¿quién paga? Los trabajadores que pierden empleos, los inversionistas que ven sus fondos disminuir, los consumidores que enfrentan precios más altos. Pero esta historia es mucho más grande que México y Estados Unidos. Es mucho más profunda que una deuda histórica de 178 años. Lo que estamos presenciando es una señal de transformación tectónica en el orden mundial. Para ti que vives en México, esto representa la posibilidad de recuperar dignidad nacional después de casi 2 siglos de aceptar las migajas de un tratado leonino. No se trata solo de dinero. Se trata de respeto. Se trata de que las futuras generaciones de mexicanos sepan que su país no aceptó pasivamente ser tratado como patio trasero de nadie. Se trata de establecer un precedente. Si México puede desafiar a Estados Unidos en sus propios términos legales y sobrevivir, cualquier país puede hacerlo. Para América Latina como región, las implicaciones son aún más vastas. Hoy es México evaluando reclamar una deuda histórica. Mañana podría ser Colombia exigiendo reparaciones por décadas de intervención militar estadounidense. Podría ser Argentina demandando por las políticas del FMI que destruyeron su economía. Podría ser Chile reclamando justicia por el golpe de Estado de 1973 respaldado por Washington. Cada país latinoamericano tiene heridas históricas con Estados Unidos. Intervenciones, golpes de Estado, bloqueos económicos, extracciones de recursos bajo términos desiguales. Si México abre la puerta legal, otros caminarán por ella. Y si 10, 15, 20 países latinoamericanos presentaran reclamaciones históricas simultáneas, el sistema tendría que responder. No podría simplemente ignorarlas a todas. Para el mundo en general, este momento es una señal de que la multipolaridad no es teoría académica. Es realidad en construcción. Cuando un país del sur global desafía al norte utilizando las mismas herramientas legales que el norte usa contra él, cuando sobrevive ese desafío, cuando encuentra respaldo en potencias alternativas, el mapa mental de todos cambia. Líderes en África, Asia, Medio Oriente están observando. Están aprendiendo. Están calculando sus propias opciones. El orden unipolar se sostuvo durante décadas en una premisa simple: no hay alternativa. Washington era el único juego disponible. Pero cuando empiezan a existir alternativas reales, cuando BRICS construye sistemas de pago propios, cuando China ofrece inversión sin condiciones políticas del FMI, cuando Rusia demuestra que puede sobrevivir máximas sanciones, el miedo que sostenía el sistema se desvanece. Y eso nos lleva a la pregunta profética que debemos hacernos. Si Estados Unidos rechaza esta posible reclamación sin siquiera negociar de buena fe, confirmará algo que transformará las relaciones internacionales para siempre, que las reglas solo aplican a los débiles. Que los tratados solo obligan a quienes no pueden defenderse. Que la justicia internacional es una ficción conveniente cuando sirve a los poderosos y se descarta cuando no. Cada nación observando este momento aprenderá la lección. No confíes en tratados con Washington. No creas en el orden basado en reglas. Busca poder real, no garantías legales, porque las garantías legales solo protegen a quienes ya tienen poder militar. La credibilidad es el activo más valioso en geopolítica. Más valioso que portaaviones. Más valioso que bombas nucleares. Porque la credibilidad determina si otros países cooperan voluntariamente contigo o solo bajo coacción.
Y cuando pierdes credibilidad, cuando el mundo te ve como hipócrita que aplica reglas dobles, pierdes cooperación voluntaria. Te quedan solo dos opciones: pagar constantemente por la cooperación forzada a través de sobornos e incentivos, o usar violencia constante para imponer tu voluntad. Ambas opciones son insostenibles a largo plazo. Pregúntale a cualquier imperio de la historia. Roma, España, Gran Bretaña, todos descubrieron que puedes construir un imperio con espadas, pero no puedes mantenerlo para siempre solo con espadas. Eventualmente necesitas legitimidad. Y la legitimidad requiere credibilidad. Y la credibilidad requiere cumplir tus propias reglas. Pero hay otra posibilidad. Una más esperanzadora, aunque menos probable en el clima político actual. Si hay negociación, aunque sea parcial, aunque sea un reconocimiento simbólico de que la deuda tiene base legal y merece discutirse seriamente, sería un momento histórico. Sería la primera vez en décadas que el sur global usa derecho internacional exitosamente como herramienta contra el imperio. No violencia. No terrorismo. No guerra. Documentos. Tratados. Argumentos legales. Las mismas herramientas que Washington usa contra otros, volteadas en su dirección. Sería una señal de que estamos entrando en una era donde los tratados realmente se respetan, donde las deudas realmente se pagan, donde el poder no reside solo en portaaviones sino en legitimidad. Nuestros abuelos presenciaron imperios que parecían eternos derrumbarse en cuestión de décadas. El Imperio Británico, que dominaba un cuarto del planeta, se disolvió después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, que parecía inquebrantable, colapsó en 1991. Quizás nuestra generación presenciará el nacimiento de algo diferente. No perfecto. Los BRICS no son santos. China tiene sus propios intereses imperiales. Rusia también. Pero quizás, solo quizás, veremos un orden verdaderamente multipolar donde ninguna potencia única puede dictar términos absolutos. Donde las reglas aplican a todos o no aplican a nadie. Donde los países pequeños tienen opciones reales, no solo la ilusión de elección entre obedecer o morir. La historia no termina cuando los imperios caen. La historia apenas comienza cuando los pueblos deciden que ya no aceptarán las reglas escritas exclusivamente por sus conquistadores. México acaba de poner sobre la mesa una pregunta que Washington no puede responder sin perder algo valioso. Si paga, admite vulnerabilidad. Si se niega, pierde credibilidad. Si negocia, reconoce el precedente. Si ignora, confirma la hipocresía. Es una posición sin salidas completamente limpias. Y ese preciso momento de incomodidad para el poderoso, ese instante donde el hegemón descubre que las reglas que creó pueden usarse en su contra, ese es el sonido de un orden mundial agrietándose. No colapsando de inmediato, pero agrietándose. Y las grietas, una vez que comienzan, tienden a expandirse. Estás listo para presenciar y quizás participar en la transformación más significativa del orden internacional desde 1945. Porque esto no es solo sobre México y Estados Unidos. Es sobre si los próximos 50 años serán de hegemonía unipolar decadente o multipolaridad emergente. Es sobre si nuestros hijos crecerán en un mundo donde el poder determina la justicia o donde la justicia limita el poder. Es sobre cuál versión del futuro construiremos juntos. La deuda está documentada. Los tratados existen. Los números son verificables. Las opciones geopolíticas son reales. Y la pregunta está sobre la mesa. ¿Qué harás tú con esta información? ¿La compartirás? ¿La investigarás por ti mismo? ¿La usarás para entender el mundo que está emergiendo? ¿O simplemente volverás a la narrativa cómoda que te dicen los medios convencionales, donde nada cambia nunca y el poder establecido es eterno? Yo sé qué elección estoy haciendo. Estoy eligiendo entender las transformaciones reales, no las ilusiones reconfortantes. Estoy eligiendo ver el mundo como es, no como me gustaría que fuera. Y lo que veo es un orden mundial en las etapas tempranas de una transición histórica. México y esta deuda son solo una manifestación visible de corrientes mucho más profundas. La era del dominio unilateral absoluto está terminando. No mañana. No el próximo mes. Pero está terminando. Y quienes entiendan esto temprano, quienes se adapten a la nueva realidad emergente, estarán mejor posicionados para el mundo que viene. Quienes se aferren a la nostalgia del orden anterior, quienes nieguen que algo fundamental está cambiando,
se encontrarán cada vez más desorientados por eventos que no pueden explicar con sus viejos marcos mentales. Soy Ricardo Wolf. Gracias por acompañarme hasta el final de este análisis. Si llegaste hasta aquí, entiendes que esta no es información que encontrarás fácilmente en otros lugares. Los medios convencionales no tocarán esto con seriedad porque hacerlo implica reconocer que su narrativa sobre el orden mundial está desactualizada. Pero tú ya sabes la verdad. Ahora decide qué harás con ella.